Petición 1276/2020, presentada por una persona de nacionalidad española en nombre de la Asociación Multicultural Mazagón Almería Acoge, sobre la posible vulneración de derechos fundamentales y normativa europea en los asentamientos de inmigrantes en Huelva y Almería, en España. El peticionario se encuentra conectado y, por tanto, le damos la bienvenida. Le damos 5 minutos para exponer su exposición y después, al concluir, tendrá 2 minutos para finalizar. Espero que nos esté escuchando y, por tanto, ya puede empezar su intervención si se conecta. ¿It's he or she connect? ¿El peticionario? ¿No? ¿Is he or she connect? ¿No? ¿Está conectada? Okay, let's do one thing. Let's give first the floor to the Commission. Entonces le damos la palabra a la comisión, pero podrían, por favor, llamar al peticionario y mientras vaya conectándose le vamos a dar la palabra a la señora Hurman. Good morning, Chair, and thank you. Buenos días, Presidenta, y gracias. En los últimos 2 años, la Comisión ha estado estudiando las alegaciones del peticionario y ha seguido de cerca la situación de los trabajadores estacionales. En Almería, Huelva, hay hombres y mujeres de los países subsaharianos, personas de Bulgaria y otros países que han sido empleados en el pasado, según nuestro conocimiento. Hay trabajo no declarado, problemas con respecto al tratamiento de estas personas, de estos trabajadores temporeros, nos han llegado. Las autoridades españolas a nivel federal, regional y de municipios han empezado a mejorar la situación. Hacen participar a la Organización Internacional de Inmigración, entre otras. Empezaron a construir casas y adaptando espacios para darles acogida adecuada a estas personas, sobre todo en Huelva. Y, aparte de eso, España también está empezando a tener en cuenta los acuerdos bilaterales que tiene con los países que envían a estas personas. A las mujeres marroquíes se las contrata directamente desde su país en el marco de GECO y también tienen que cumplir la directiva, como por ejemplo una acogida, una vivienda adecuada y también respeto de las condiciones adecuadas de trabajo, seguridad y salud en el trabajo. De hecho, España ha traspuesto la directiva y España está obligada a seguir y a evaluar el cumplimiento de estas obligaciones, imponiendo sanciones en caso de incumplimiento. Aparte de eso, hay una serie de mecanismos efectivos que tienen que aplicarse. La Comisión está en fase de finalización de la evaluación de la transposición de la Directiva de Trabajadores Temporeros. Informará o enviará el informe. Como ha habido preocupaciones sobre casos de incumplimiento y se le han llegado a oídos de la Comisión en los últimos años, la Comisión ha lanzado un estudio para investigar posibles incumplimientos con respecto a la aplicación de las medidas protectoras de la Directiva de Protección de Trabajadores Estacionales. Se trata de proteger a estos trabajadores. Informamos de esto también en nuestro primer informe de aplicación y en virtud de AMEF, la UE cofinancia acciones en España para fomentar la contratación legal de trabajadores estacionales en función de determinados modelos de migración. Se incluye aquí la mejora de procesos de comunicación, orientación, medidas de mediación y de formación para promover la integración de estos trabajadores en zonas rurales. Aparte de eso, a través de la herramienta pertinente,
En concreto, a favor de las mujeres marroquíes, se pretende darles mayor independencia económica del trabajo estacional. Ayuda técnica reciben, también financiación para empezar actividades que generen ingresos tras su vuelta a Marruecos. En cuanto a los migrantes que no tienen derecho a permanecer, la directiva lo prohíbe y también sanciona los incumplimientos. También establece algunos derechos para esos ciudadanos de países terceros. La Comisión ha adoptado una comunicación sobre este tema en el año 2021 y luego también promueve acciones para aplicar las medidas de esta directiva y que sea más eficaz. Ahora mismo se está intentando establecer un sistema de inspecciones laborales para informar mejor, además, a los trabajadores de los derechos que se derivan de la aplicación de esta directiva. En cuanto a la política de aplicación del 21 al 27, se incluye un mecanismo de condicionalidad social. Esto implica que, en virtud de la legislación social, los empleadores tienen que darles por escrito sus condiciones de trabajo y tienen que garantizar un entorno seguro. Si incumplen las reglas, los pagos de la PAC se les podrían reducir en el futuro. España ha anunciado que empezará a aplicar esto a partir del año 2024. Yes, thank you. Voy a hacer mi intervención en español, quizás. Vale, porque así puedo ir más rápido, que creo que tenemos. Pero eres del Departamento de Empleo, ¿verdad? Sí. Perfecto. En cuanto al seguimiento que se ha dado a la respuesta que dimos ya en el año pasado, decir que hemos seguido monitoreando la situación en línea con los principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales, concretamente aquellos que pretenden garantizar una igualdad de acceso al trabajo y, sobre todo, a un trabajo digno y en buenas condiciones. El monitoreo que se realiza en el marco del semestre europeo se realiza a través también de los comités de protección social y el comité de empleo. Entonces, lo primero es quizás mencionar las cifras que arrojan una realidad bastante preocupante, las cifras del último análisis que se ha realizado. Primero, la altísima tasa de personas en riesgo de pobreza entre la población inmigrante y, sobre todo, la diferencia entre la tasa en riesgo de pobreza entre la población inmigrante y la población nativa, siendo 56% la tasa de riesgo de pobreza para la primera, en comparación con el 22% para la segunda. Pero más allá de las cifras de las tasas absolutas, mencionar que esa diferencia se ha incrementado de una manera muy significativa a lo largo de los 2 últimos años, incrementando este gap, esta diferencia, en más de 8 puntos porcentuales. Y, por fin, decir que España presenta la tasa de personas en riesgo de pobreza, trabajadores en riesgo de pobreza, más alta de Europa, con el 34% en comparación con la media europea, que es del 20%. Por esas razones, en el informe anual del Comité de Protección Social se consideró que las personas inmigrantes y trabajadoras en riesgo de pobreza era un reto fundamental para España y se recomendó llevar un monitoreo regular del mismo. En el marco del Comité de Empleo también se llamó la atención sobre la necesidad de monitorear las capacidades de la Inspección de Trabajo. La Inspección de Trabajo, como podéis imaginar, es un instrumento fundamental para el control y la prevención de los abusos en el ámbito laboral. En este caso, en dos ámbitos. En aquellos inmigrantes que trabajan pero que se encuentran en situación regular, permite garantizar que se respetan los estándares mínimos y servicios como, por ejemplo, el acceso a una vivienda digna, pero cobra todavía más importancia en el ámbito de los inmigrantes que se encuentran en una situación administrativa irregular, puesto que la Inspección de Trabajo permite precisamente prevenir los abusos y la explotación.
Finalmente decir pues, que como resultado de estos análisis la Comisión recomendó en las conclusiones del Comité de Empleo de 2022 a España de incrementar significativamente sus esfuerzos para mejorar la capacidad de la Inspección de Trabajo. Y recientemente, en febrero de 2023, España nos ha presentado las nuevas cifras de reclutamiento de inspectores que han incrementado a prácticamente 2.200 inspectores y subinspectores en fecha del febrero de 2023. Decir finalmente que también tenemos los fondos, el Fondo Social Europeo Plus, que los programas acaban de ser aprobados. En estos programas aproximadamente 180 millones de euros se van a dedicar exclusivamente al objetivo específico I, que es el objetivo específico que persigue la inclusión social de las personas migrantes. Hay 130 millones que se dedican a acciones de itinerarios de integración social, que son aquellos que precisamente permiten una integración en los mercados laborales de manera digna. Comentar que en el marco del Fondo Social Europeo Plus, Andalucía precisamente es la comunidad autónoma que tiene el mayor programa, con un programa de 1.700 millones de euros, con el cual se movilizan 2.100 millones de euros si tenemos en cuenta también la contribución autonómica, y que de estos, pues aproximadamente 10% se dedican a acciones que también incluyen precisamente el apoyo a la inclusión social de los migrantes, con 3 programas principales. El programa más importante, que es el programa Eracis, cuyos beneficiarios precisamente son los grupos de inmigrantes, refugiados y otros grupos vulnerables, en el cual se provee formación al personal que trabaja con estos grupos vulnerables y también se proveen formaciones y orientación a las personas beneficiarias para precisamente conseguir una integración laboral. Así como otros dos proyectos, uno centrado sobre todo en mejorar los mecanismos de mediación intercultural, muy importantes en las situaciones que han venido denunciadas, y otro también centrado sobre todo sobre la población joven migrante, que como sabéis también es un problema bastante acuciante, proviendo también pues, estos itinerarios de integración sociolaboral. Y finalmente decir que bueno, dentro del monitoreo que se lleva a cabo, pues en el mes de diciembre, el 6 de diciembre, tuvimos una reunión precisamente organizada por el Parlamento, por miembros del Parlamento, en la cual pudimos escuchar de nuevo pues, al peticionario, explicar la situación y bueno, pues, explicar un poco lo que acabo precisamente de mencionar. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Ahora sí que le daríamos la palabra al señor peticionario porque me han dicho del servicio que está conectado, por tanto le damos la bienvenida. Espero que haya podido escuchar la respuesta de la comisión y por tanto le damos la bienvenida. Tiene 5 minutos para exponer su petición y después, al final de todo, 2 minutos para concluir. Adelante y bienvenido. Gracias, muy amable. Buenos días. Lo primero, quiero agradecer la posibilidad de debatir con ustedes la grave situación de vulneración de derechos humanos y normativa europea en los asentamientos de temporeros de Huelva y Almería, así como el agravamiento de dicha situación por la crisis de la COVID-19. Los asentamientos de chabolas de inmigrantes vinculados a la actividad agrícola aparecen por vez primera en Almería a finales de los años 80 y principios de los 90 del siglo pasado. Los asentamientos que se encuentran en la provincia almeriense se ubican fundamentalmente en los municipios de Ejido, Roquetas de Mar, Vícar, Níjar, Antas y Cuevas de Almanzora. En total, unos 79 asentamientos que albergan entre 5.000 y 7.000 personas. Señor peticionario, tendría que ir un poquito más despacio para facilitar el trabajo a los intérpretes, porque usted tiene que pensar que está siendo interpretado a muchas lenguas. Por tanto, más despacio. Gracias. Muy bien, espero que me conceda usted 2 minutitos más para poder entonces acabar con la presentación. Muy amable, señora Montserrat. En cuanto a la provincia de Huelva, en la actualidad, más de 3.000 personas viven en condiciones inhumanas en unos 40 asentamientos chabolistas de Lepe, Moguer, Lucena del Puerto y Palos de la Frontera. La ausencia de planificación, tanto del sector empresarial como de las distintas administraciones, para atender todas las necesidades que requería esta llegada de un contingente tan importante de trabajadores extranjeros, concentrada
en una determinada época del año ha provocado un drama humanitario que perdura a día de hoy. La gran mayoría de los asentamientos se encuentran fuera de cascos urbanos, en el campo o en zonas no urbanizables y están formados por chabolas sin ningún tipo de servicios básicos. La resolución de 30 de enero de 2015 de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Coordinación de Competencias con las comunidades autónomas y entidades locales sobre instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre la gestión del padrón municipal protege el derecho de toda persona a ser empadronada en el municipio donde vive, independientemente de las condiciones higiénico-sanitarias de la vivienda o incluso de la infravivienda. Sin embargo, los ayuntamientos donde se ubican los asentamientos se niegan sistemáticamente a empadronar en chabolas, a pesar de que esas administraciones tienen elaborado un listado alegal de los habitantes de dichos asentamientos. La dificultad de acceder a este empadronamiento supone la aparición de un mercado corrupto que aprovecha las necesidades de los inmigrantes por conseguir ese codiciado certificado. Esta situación provoca que las personas migrantes tengan que trasladarse a otros asentamientos más alejados, invisibilizándose así más aún este problema. Es constante la vulneración de la Directiva 2014/36 de la Unión Europea que regula las condiciones de entrada y estancia de nacionales de terceros países para fines de empleo como trabajadores temporeros y que define los derechos de estos. En Almería aún se recuerdan los incendios de 2005 que afectaron a un poblado chabolista de 200 personas y el de 2019 en Níjar que afectó a más de 60 chabolas. No es de recibo la actitud de los ayuntamientos cuando miran hacia otro lado para no afrontar la existencia de estas situaciones y para no reconocer que en sus municipios vive un gran número de personas en condiciones indignas. La constatación de esta realidad la ofreció Philip Alston, relator de las Naciones Unidas, en la elaboración del informe sobre extrema pobreza y derechos humanos de febrero de 2020, en el que detalla la situación deplorable de miles de trabajadores migrantes que viven en asentamientos chabolistas en la provincia de Huelva. Son los artículos 79 y 80 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea los que impulsan toda la política común de inmigración. La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea está permanentemente cuestionada en estos asentamientos. Su artículo 1, en el que se proclama que la dignidad humana es inviolable, que será respetada y protegida, no parece tener vigor en estos asentamientos. Ante este racismo institucional, se solicita a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, en primer lugar, solicitar a la Comisión Europea una respuesta inmediata y firme ante la situación de los asentamientos en las provincias de Almería y Huelva, instando al Gobierno del Estado, a la Junta de Andalucía y a los ayuntamientos implicados a aplicar la normativa comunitaria de protección de las personas migrantes, así como los derechos recogidos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En segundo lugar, solicitar a la Comisión Europea un informe completo sobre lo aquí expuesto, con específico tratamiento de la situación de las mujeres en los asentamientos y que se pronuncie sobre los hechos descritos, incluyendo su intervención directa para evitar el sufrimiento que están padeciendo miles de personas. En tercer lugar, trasladar a la Comisión LIBE y Comisión DROI los hechos aquí expuestos para su debate y valoración, solicitando, en su caso, un informe sobre las posibles vulneraciones de derechos fundamentales denunciadas. Y, por último, instar a la Comisión Europea a que visite los asentamientos para que pueda comprobar de primera mano las infrahumanas condiciones de vida de la población migrante. Sin más, quedo a su disposición. Muchísimas gracias. Ahora pasaríamos el turno a los diputados y, por lo tanto, primero le doy la palabra al señor Peter Jahr del Grupo IPP. Muchas gracias al peticionario. En mi opinión, no solamente es un problema y es una situación lamentable, sino que hay algo que me enfada mucho, porque yo aquí llevo mi tercera legislatura en el Parlamento Europeo y desde el principio hemos seguido la problemática de los temporeros y de las contrataciones legales o ilegales. Podríamos decir que hay buenas noticias porque la Comisión está vigilando la transposición de la directiva, lo está
está siguiéndolo de cerca, pero francamente yo hago un llamamiento a que la Comisión, por favor, se ocupe intensamente de este tema, porque tengo la sensación de que estamos aquí en competencia con los malos, por así decirlo, porque pensar en el sentido negativo lo innovadores que son estas personas que incumplen las reglas, porque ya en otro caso estábamos muy contentos diciendo que por fin teníamos unos mecanismos de protección de estos temporeros, pero ahora resulta que ha cambiado el modelo de negocio. Se le dice, sí, te voy a contratar, pero a cambio me tienes que pagar 3.000 euros. Francamente, de eso no se trataba. O sea que verdaderamente aquí hay una competencia en lo negativo, en lo ilegal. Por eso tenemos que actuar contundentemente. Porque aquí estamos hablando de personas trabajadoras que vienen porque se las necesita, se las emplea y no somos ni siquiera capaces de respetar los principios de convivencia básica entre personas, francamente. Yo, desde luego, creo que no hay que cerrar esta petición y hago un llamamiento muy fuerte a la Comisión, por favor, que lo siga muy de cerca. Hay una parte que me ha llamado mucho la atención. Quizás la Comisión o el peticionario lo pueda responder en su última intervención. Los municipios no aplican la normativa legal. ¿Por qué? Porque hay un problema de financiación. Por ejemplo, si hay que darles viviendas dignas y los municipios no lo hacen, ¿por qué no lo hacen? ¿Porque no quieren? ¿Porque no pueden? ¿O hay un problema porque los Estados miembros firman todo y luego los municipios se quedan sin financiación? Eso es lo que quiero entender. Aquí estamos hablando de contrataciones legales, efectivamente, por lo menos desde el punto de vista legal, jurídico, teóricamente tenemos un sistema ordenado en teoría, pero es penoso el resultado, porque resulta que hay personas contratadas ilegalmente en condiciones indignas y los afectados son totalmente dependientes porque cada día tienen miedo a ser descubiertos y a que se les expulse del país y se queden sin trabajo. Entonces, ¿qué medidas tenemos para proceder en contra de la contratación ilegal? Porque, claro, ¿qué podemos hacer contra esa cadena nefasta? O sea que sí que ha resultado alentadora la intervención de la Comisión, pero yo quiero que haya mucha más intensidad en el trabajo, porque es una situación insostenible y además no es nueva, tenemos que ocuparnos de ello. Y no piensen que esto es solo un problema en España, porque en la maravillosa y riquísima Alemania también hay condiciones indignas de estas personas. O sea que, ojo, nosotros en Alemania también hemos tenido que tomar muchas medidas porque las cosas no van bien y también suceden cosas parecidas. Gracias. Muchísimas gracias, Peter. Ahora tiene la palabra la señora Cristina Maestre, del Grupo S&D. Muchas gracias. La verdad es que, efectivamente, son situaciones que nos sonrojan a todos, que pasan en determinados sitios. No se puede generalizar ni a todo el sector agrícola, ni mucho menos, ni solo ubicarlo en España, sino que efectivamente, como muy bien decía mi compañero Peter Jahr, también ocurre en Alemania y en otros países donde las mafias campan a sus anchas y se aprovechan de la vulnerabilidad de muchas personas que necesitan un empleo, que sufren efectivamente el insoportable e intolerable trato de estas mafias y de las personas que sintonizan y que además son cómplices de las mismas y que están hacinadas y, fruto de esa situación, están sometidas a unas situaciones de extrema vulnerabilidad e incluso de riesgo para sus vidas, como muy bien decía el peticionario. Por lo tanto, efectivamente, es necesario dar respuesta a esta situación y ya lo hemos comentado aquí. Por cierto, quiero abrir un paréntesis para aclararle a la responsable de la Comisión Europea, que ha hablado que ha cometido un pequeño error, me imagino que es un lapsus, porque España no tiene la mayor tasa de pobreza de la Unión Europea, con el 34%, sino que es Rumanía. No somos el país con la mayor tasa de pobreza. Era simplemente aclararlo por no inducir a error al resto de los compañeros que están aquí en la sala. Por lo tanto, con lo que decía, hay que partir de la tolerancia cero, de no generalizar a todo el sector productivo del campo,
de resaltar el necesario trabajo de colaboración interinstitucional que ya se está haciendo a todos los niveles, entre el Gobierno de España y también el Gobierno de la Junta de Andalucía, en este caso concreto, para, entre todos, sentar las bases para impedir que estas mafias y estas personas sean víctimas de esta situación de hacinamiento y de riesgo. Que garanticemos las condiciones básicas de estas personas pasa por facilitar a todos los niveles la integración residencial, social de los trabajadores temporeros y de las trabajadoras temporarias, y garantizar ese albergue, ese trabajo digno. Es verdad que ya se ha aprobado ese protocolo de colaboración, es verdad que tiene una partida presupuestaria, es verdad que tiene una hoja de ruta y un plan de trabajo ligado precisamente a esto que estaba diciendo, en la línea de garantizar la integración residencial con albergues o con soluciones residenciales. Pero también es cierto que hasta la fecha la situación sigue siendo vergonzante. Por lo tanto, hay que apretar el acelerador y yo creo que es muy importante también el control precisamente de la extensión de este tipo de organizaciones. Y por eso yo creo que toda ayuda es buena y también nosotros somos partidarios de mantener abierta esta petición, porque en el punto en el que pervivan este tipo de situaciones, la Unión Europea también tiene que trabajar en la garantía y el seguimiento del cumplimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos en virtud y en función de esa Carta de Derechos que tenemos en la Unión Europea y que hemos de garantizar también a ciudadanos de terceros países. Por lo tanto, sí, nuestro apoyo a la petición, pedimos mantenerla abierta y pedir a la Comisión, tal y como se ha esbozado también por parte de otros intervinientes, que también someta a control este tipo de actuaciones. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora por el Grupo Verdes, porque de Renew no hay nadie, la señora Ana Miranda. Sí, gracias, presidenta. En primer lugar, lo que quería era trasladar la solidaridad con todas las personas jornaleras de Huelva y de Almería que, desgraciadamente, después de estas denuncias, sobre todo las que se hicieron en 2018, trasladan una situación de precariedad y de esclavitud laboral del siglo XXI en un sector que, como bien decía una periodista, las nadies de la fresa, ¿no?, se denominó en su momento, y fue gracias a las denuncias tanto de distintos colectivos como también de las compañeras de Izquierda Unida que este tema salió a la luz y, por lo tanto, nosotros desde el Grupo Verdes Alianza Libre Europea queremos apoyar esta petición, que quede abierta y trasladar una serie de consideraciones. La primera es, como bien decía el señor Yar, esta situación no es solo que se dé en un Estado miembro, se da en varios lugares, pero lo curioso es que en la zona sur, en la frontera sur, se concentra precisamente porque hay una necesidad de carga de trabajo y de contrataciones, y el problema es que esa necesidad de muchos empresarios no va acompañada de condiciones dignas, no va acompañada de esa integración en las zonas residenciales, no va acompañada de un monitoreo. Se les ha negado incluso el derecho a la sanidad y tuvieron que protestarlo. Esa esclavitud laboral en un sector fundamental que provocó asentamientos de condiciones ínfimas y que efectivamente es uno de los casos abiertos por la Comisión Europea, no que roce el procedimiento de infracción, pero sí casi, porque hemos visto que estas denuncias son repetidas. La Comisión hablaba de una inspección de trabajo y de monitorear el incremento y el esfuerzo que ha hecho también el Estado español en este sentido, pero yo creo que no es suficiente, ¿no? El Estado español, en distintas épocas y gobiernos, ha sido advertido de que había un problema, de que había una precariedad, de que había unos asentamientos, de que había unas condiciones casi de esclavitud laboral en el sector de recogida de fresas y frutos rojos. Y es ahora, después de las amonestaciones de la Comisión, que se han tomado ciertas medidas para el cumplimiento de la normativa internacional de trabajo. Creo que el análisis de todo y a cabo es ir al fondo de la cuestión, que hay condiciones de precariedad y esclavitud laboral en la Unión Europea en este siglo y en un momento en el que precisamente la Unión Europea está dando fondos para que se acabe con condiciones de esclavitud laboral, condiciones que afectan sobre todo a personas inmigrantes, pero también a personas de Estados miembros. Y creo que tenemos que hacernos una reflexión profunda para que esta situación no se pueda repetir. Yo apoyo lo que dice el ponente, que vaya este tema al IBE, a DROA desde el punto de vista de los trabajadores inmigrantes,
y quizás que se haga en su momento una visita, si es posible, también al lugar, porque creo que sería interesante ver en la época de trabajo las condiciones laborales. Gracias. Muchísimas gracias. Teres, MEP, Teres. No, it's Cristian. Christian, do you want to intervene in this point? No, okay, perfect. ¿Quieres intervenir? Ahora doy la palabra pues a The Left, al señor Pineda. No, es que estaba preguntando al grupo de ECR si quería intervenir. Gracias, presidenta. Desde nuestro grupo apoyamos la petición expuesta por Tony Valero, por supuesto. Pero antes de explicar por qué la apoyamos, quisiera matizar o puntualizar algunos de los temas que han expuesto los colegas anteriormente. En primer lugar, coincido con la representante de la Comisión en la importancia de las inspecciones de trabajo en este tema, o en la importancia vital. Pero quiero explicar aquí, porque es importante que se sepa, que desde el Gobierno central, en concreto desde la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, impulsó inspecciones en el campo para combatir el esclavismo, porque estamos hablando de esclavismo y es bueno que llamemos las cosas por su nombre. Y la patronal agraria y partidos de la oposición en el Gobierno español pidieron la dimisión de esta ministra. Con lo que entendemos que hay un reconocimiento tácito de que no quieren ser inspeccionados contra el esclavismo porque están practicando el esclavismo. Se llevaron a cabo las inspecciones y un 70% de las mismas acabaron en procedimientos de infracción. También quiero responder al colega del Partido Popular que ha hablado anteriormente. Es verdad que un problema de dinero, pero no solo dinero. Se está devolviendo cantidades ingentes de dinero. En concreto, el gobierno de la Junta de Andalucía, presidido por el señor Bonilla, ha devuelto, quiero recordar, hablo de memoria, pero quiero recordar que como 1.300 millones de euros destinados a estos temas los han devuelto por falta de ejecución, porque no es un problema solo de dinero, es también de voluntad política. Decía que iba a aterrizar en por qué apoyamos esta petición. Yo soy eurodiputado y soy andaluz, estamos hablando de mi tierra. Yo he tenido la oportunidad de visitar en alguna ocasión con mi compañera Sira, en otra ocasión solo con las organizaciones de allí, he tenido oportunidad de visitar los asentamientos. Estamos hablando de entre 8 y 10.000 personas que viven peor que el ganado, en unas condiciones que en algunos casos no permitiríamos que el ganado viviera en esas condiciones. Estamos hablando de que no tienen agua. Cuando detectan que hay una fuente de agua, un grifo a 3 kilómetros, a 5 kilómetros, tienen que ir con su bicicleta a coger el agua, llega el ayuntamiento de turno y le corta el agua para que no puedan ir allí. Estamos hablando de que no pueden empadronarse porque los ayuntamientos no permiten que se empadronen, vulnerando derechos fundamentales suyos, porque no quieren que dejen de ser los nadie que puedan ser explotados de forma miserable por una patronal esclavista. Estamos hablando de que de vez en cuando tienen incendios en los asentamientos, en algunas ocasiones fortuitos, en otras ocasiones provocados, en algunas ocasiones causando muertos, porque a determinados sectores les interesa que esta gente le hagan el trabajo, pero que no se les vea, que no aparezcan, que no estén. Y nosotros tenemos una responsabilidad, como Unión Europea y como Parlamento Europeo. Nosotros no podemos mirar para otro lado. Nosotros no podemos hacer como que no pasan esas cosas. Hay una petición perfectamente explicada y argumentada y nosotros tenemos que hacernos eco de ella. Tenemos que enviar una misión que vea sobre el terreno las cosas que están pasando, porque no son lo mismo oírlas que verlas. Que vean sobre el terreno las cosas que están pasando. Que vean sobre el terreno en qué condiciones sobreviven estas personas. Y que intervengamos y obliguemos a las instituciones afectadas a intervenir. Muchas gracias, presidenta. Muchísimas gracias. Ahora le doy la palabra en el segundo round al señor Zoido, del grupo IPP. Muchas gracias, presidenta. Yo venía a hacer un reconocimiento porque creo que no es admisible vivir en esas circunstancias. Pero quien me ha precedido en el uso de la palabra ha empezado pidiendo ya que vaya, como antes también se había hecho, pero él con más énfasis, que vayamos en otra misión a España, otra más.
Ya llevamos 3, pues vayamos otra vez de misión a España. Algo estará pasando con el Gobierno de España cuando quieren que vayamos otra vez a España, y en este caso no ha sido el Partido Popular quien lo ha pedido. La inmigración en Andalucía está siendo un problema cada vez más presente, no lo podemos olvidar. Y desde luego, lo que me ha extrañado mucho, que esta situación, que tenemos que erradicarla con la ayuda de la Unión Europea, con la Administración del Estado, Comunidad Autónoma y los ayuntamientos, todos, cuentan también con la ayuda de las confederaciones de empresarios, que han firmado acuerdos de colaboración y de mediación con organizaciones de inmigrantes. Y, sin embargo, aquí se les ha tachado de patronal esclavista. Esto hace un daño después al comercio de los productos de aquella zona tremendo. Por tanto, quiero eludir todo eso. Y sí centrarme en un tema. Tenemos que adoptar y aceptar los retos que son exigibles en esta zona. Y el mensaje que está trasladando ahora mismo, actualmente, la Junta de Andalucía hacia la sociedad y hacia las personas residentes en esos asentamientos es muy claro. La Junta de Andalucía afirma que no es admisible vivir en esas circunstancias y que no se puede mantener dicha realidad obviándola, mirando hacia otro lado como se ha venido haciendo durante muchas décadas. No vayamos a olvidar que el Partido Socialista e Izquierda Unida han sido los que han gobernado en Andalucía durante 40 años y ahora resulta que es cuando viene el problema. Ha habido 40 años que ellos no tenían nada que ver. Decir que no existen ni servicios de acogida ni de atención jurídica para los trabajadores, con todo respeto, es faltar a la verdad, porque las actuaciones que se vienen desarrollando por las entidades sociales cuentan con la subvención y el apoyo económico de la Junta de Andalucía para que puedan dar esa cobertura. Y, por tanto, creo que no debemos. Los servicios sociales comunitarios, que son de ámbito municipal, están atendiendo a esas personas. Los compromisos de ayuntamientos como los de Roqueta de Mar en Almería, o los de Lepe o los de Palos de la Frontera en Huelva, han sido reiterados y mantenidos durante años y han estado suscribiendo acuerdos con ellos y saben que están tomando medidas dentro del ámbito de sus competencias y de sus posibilidades financieras para procurar dar salida a la situación que viven muchos de estos inmigrantes. Bien, pues ante todo esto el compromiso de la Junta de Andalucía se está cada día concretando más y además están reforzando todas las medidas con programas específicos para tratar de integrar sobre todo a las mujeres y a los jóvenes que se encuentran en aquella zona. El fenómeno este indeseable del chabolismo toca a lo más profundo de los problemas de los derechos de las personas. Pero si antes había sido consentido o obviada, la Junta de Andalucía está apostando directamente por resolverlo de una manera definitiva. Insisto, con la ayuda de la Unión Europea, con la ayuda también del Gobierno de Pedro Sánchez, que deberá de hacer un esfuerzo para comprometerse realmente, no solo con una inspección, el Gobierno también tiene que comprometerse con otro tipo de políticas para poder acceder. Y sí me gustaría, para tranquilizar al resto de eurodiputados que están aquí, a los miembros que han venido de la comisión para informar, que en el primer semestre del año 23 de este año va a haber un acuerdo en el Consejo de Gobierno para formular un plan estratégico para la erradicación de los asentamientos que pretende establecer un modelo de plan local para la erradicación de acuerdo con el Estado al que le están pidiendo la colaboración y también de los ayuntamientos. Creo que es un compromiso que se está tomando y en el que, sinceramente, creo que no se debe ni de despreciar ni de insultar a las entidades profesionales que también están colaborando porque son los primeros en preservar los derechos también de todos y cada uno de los trabajadores. Muchas gracias, presidenta. Muchísimas gracias. Ahora le doy la palabra a la señora Sira Rego, de Left Group. Sí, desde luego apoyamos la petición, apoyamos que siga abierta, como no puede ser
de otra manera. La verdad es que la situación que relata la petición pone el foco en algo que es absolutamente vergonzoso e indigno en el conjunto de la UE. No es el único lugar donde hay asentamientos de personas trabajadoras migrantes en condiciones de exclusión y de vulnerabilidad, pero la verdad es que sí que llama la atención profundamente la situación de los asentamientos en Andalucía. Llama especialmente la atención después de escuchar al relator de la ONU describir con cierta crudeza la situación en la que se está viviendo y, sobre todo, la inacción también de las autoridades y quienes tienen y la falta de intervención de los poderes públicos. Yo no puedo evitar en este sentido también responder al señor Zoido. Preguntaba qué pasa con España y con las misiones que hay. Pues no lo sé, señor Zoido. Quizá puedan ustedes también revisarse por qué están pidiendo de manera sistemática y quizá, si me lo permite, un tanto electoralista en algunos casos, la visita a España, porque es precisamente el Partido Popular el que también está pidiendo visitas y misiones a España, incluso en contra del sentido común del que nos habíamos dotado en esta comisión, que dice que en periodo electoral no es necesario o sería incluso elegante no mandar misiones. En cualquier caso, lo que le pasa a España fundamentalmente es que hemos tenido décadas de gobiernos del Partido Popular también. Decir que Izquierda Unida ha gobernado durante décadas en Andalucía es como mínimo retorcer un poquito la realidad y retorcer un poquito la verdad. Ahora mismo quien gobierna Andalucía es el Partido Popular. Ahora mismo en Andalucía, a pesar de tener muchísimos fondos europeos, apenas se han ejecutado el 5% de los 1.500 millones de euros que han tenido y que han percibido de la UE. Por lo tanto, la responsabilidad política y la inacción y la falta de intervención de los poderes públicos en Andalucía ahora mismo tiene responsables, y la responsabilidad es del Partido Popular. Yo creo que toca venir aquí haciendo los deberes y toca venir aquí también siendo muy responsables con lo que está sucediendo. La situación es precaria. La situación tiene como responsable también las propias políticas migratorias de la UE, que están generando estas bolsas de exclusión y estas bolsas de pobreza, que tiene consecuencias directas. Y también hay que señalar que parte de la migración tiene mucho que ver precisamente con el negocio migratorio y con la oportunidad que hacen algunos de utilizar la mano de obra esclava para hacer negocio. Y eso es absolutamente intolerable en la Unión Europea. Por lo tanto, absolutamente de acuerdo en mantener abierta esta petición y absolutamente de acuerdo en promover que haya una misión de visita, porque estamos hablando de derechos fundamentales. Por lo tanto, pues que se ajuste en tiempo y forma, pero desde luego sí que creemos que es más que oportuno que haya una misión del Parlamento para verificar la situación de este tipo de asentamientos en Andalucía. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora le daríamos la palabra al peticionario. 2 minutos para concluir. Muchísimas gracias. Cara peticionario, ¿puede pulsar una vez en el botón que dice Speak, por favor? Gracias. Gracias por vuestra atención y por la preocupación que se ha mostrado en todas las intervenciones. Planteaba el señor Zoido que la inmigración es un problema. No, la inmigración no es un problema. Lo que nos trae aquí es la dejadez de la Administración en el cumplimiento de sus competencias en hacer valer los derechos humanos. Y preguntaba el señor Peter acertadamente por qué está ocurriendo esto, qué está pasando con la Administración. Pues nosotros y nosotras encontramos aquí un claro ejemplo de racismo institucional, porque ciertamente hay fondos, hay dinero para construir viviendas dignas. La Junta de Andalucía cuenta con ellos, los ayuntamientos implicados cuentan con ellos, pero no se está haciendo ninguna. De hecho, el último plan es de apenas hace un año y todavía no se ha ejecutado ni un solo céntimo en la construcción de esas viviendas. Hemos hablado también del empadronamiento. Se les niega el empadronamiento a las personas migrantes cuando acuden a las oficinas municipales. Es decir, se les mantiene en la exclusión de manera deliberada. Por eso, termino, porque se acaba el tiempo, la Unión Europea tiene que hacer respetar los principios de convivencia básica. La Comisión Europea tiene que ser ejemplar hacia el mundo, haciendo cumplir los derechos humanos dentro de sus fronteras. Y es por esto que vemos muy importante que se atiendan las solicitudes expresadas, muy especialmente esa visita necesaria para que no se muestre ajena esta comisión a esa realidad y, cómo no, que se mantenga abierta esta petición. Pues muchísimas gracias, señor peticionario, también a la comisión y a los miembros de los grupos parlamentarios que han participado. Por tanto, decidimos mantener abierta esta petición. Pediríamos a la comisión que nos tenga informados constantemente del seguimiento
que hacen sobre estos asentamientos y de la aplicación de la directiva. Asimismo, lo enviaríamos para opinión. La señora Miranda me ha pedido al LIBE, pero le voy a decir una cosa. El LIBE nunca contesta. Es una de las quejas que hacemos los coordinadores en esta comisión y pienso sinceramente que quizás sería más proactivo, como los derechos fundamentales de los trabajadores es competencia de empleo, enviar la opinión a empleo, porque encima empleo es una comisión muy participativa y muy activa en esta comisión de peticiones y siempre, ¿no?, nos envía sus informes. Por tanto, si no les parece mal a los que están presentes aquí, lo enviaríamos a empleo porque es derechos fundamentales de los trabajadores y la competencia les recaería sobre empleo.